La píldora que vamos a ver hoy parece muy tonta, pero no lo es. Los antidepresivos son uno de los fármacos que más consumimos, junto con las benzodiazepinas. A estas alturas nos vamos a preguntar si realmente son útiles. Pues la verdad es que la literatura científica no acaba de tener muy claro cómo de eficaces son los antidepresivos. Primero de todo, hoy en día lo que tenemos es una avalancha de información. Cada vez que sale un nuevo psicofármaco al mercado o un nuevo antidepresivo, hay un montón de publicaciones, de ensayos clínicos, de datos, con lo cual el simplemente revisar la literatura científica, que ya de entrada no lo hace la mayoría de gente, pero es que aunque tú quisieras revisar la literatura científica, te encontrarías con miles de publicaciones que son imposibles de manejar. Entonces hoy en día nos tenemos que mover con un tipo de publicaciones que lo que hacen es resumir y comprimir todo lo que hay publicado y darte como la esencia de toda la información que hay publicada en este momento. Y eso se llaman metaanálisis. También las revisiones sistemáticas que revisan todo lo que hay publicado y sacan su opinión también son bastante útiles. Entonces hoy voy a revisar en esta píldora vamos a revisar dos publicaciones. Una antigua del 2008, pero en ciencia algo del 2008 hoy ya se considera antigua, pero yo creo que es un artículo muy esclarecedor. Es un artículo publicado por Eric Turner y otros autores, en el que lo que hacen es revisar todos los estudios que ha recibido la Food and Drug Administration, la FDA de Estados Unidos, referida a 12 sustancias antidepresivas, a 12 fármacos antidepresivos. Esto son datos de más de 12.000 pacientes. Entonces, lo que hacen es mirar todos esos datos que ha recibido la FDA y ver cuáles de todos esos datos realmente se han publicado. Entonces, aquí debemos aclarar que para que un fármaco salga al mercado, la FDA o la Agencia Europea del Medicamento deben de aprobar ese fármaco. Y para aprobar ese determinado fármaco, la compañía farmacéutica debe de darle un montón de información de estudios preclínicos, de ensayos clínicos, etcétera, a estas agencias. Y entonces estas agencias, en función de la información que reciben, aprueban o no la salida del fármaco al mercado. Entonces, en este estudio lo que hacen es ver toda la información que ha recibido la FDA sobre esos 12 antidepresivos y valorar de esa información cuál es la que ha salido publicada, cuál es la que cualquier investigador puede encontrar en una publicación. Y además también valoraron la intensidad del efecto de estos antidepresivos. Entonces, lo primero de todo es que observaron que un 31% de todos los ensayos, de todos los estudios que se mandaron a la FDA no se publicaron. Claro, un tercio no se publican. ¿Qué tercio es el que no se publica? Pues, curiosamente, 37 estudios que tenían resultados positivos se publicaron 36. Es decir, solamente uno no se publicó. Entonces, ¿cuál fue ese tercio que no se publicó? Pues esencialmente el tercio que no se publicó eran los estudios que tenían o un resultado negativo, es decir, que no demostraban que el fármaco era eficaz, o aquellos en que el resultado era cuestionable. Y fijaros, de los que el resultado era cuestionable, se publicaron 11. Pero en estos 11, los autores se dieron cuenta que la publicación estaba sesgada hacia que tú entendieras que el resultado era positivo. Es decir, aunque los resultados no estaban muy claros, el espíritu de la publicación era que te quedaras con la idea de que el fármaco sí que era eficaz, ¿vale? Entonces, claro, esto nos hace ver que si tú ahora te vas a la literatura y miras todo lo que hay publicado sobre esos 12 antidepresivos, el 94% te dice que son buenos y que son eficaces. Sin embargo, la FDA recibió solo un 51% de informes positivos sobre esos 12 antidepresivos. Además, y para acabar este estudio, los autores se dieron cuenta que la intensidad del efecto, es decir, lo potentes que eran, mejorando la enfermedad, se incrementó en las publicaciones aproximadamente un 30%. Es decir, en las publicaciones se
los antidepresivos eran más eficaces que los datos que realmente se habían dado a la FDA, que es la que tiene que aprobar en último extremo que el fármaco salga al mercado. El otro artículo que os quería comentar era del 2018 y este artículo lo que hace es que evalúa todos los ensayos clínicos publicados, no publicados, que están en vías de publicación sobre un montón de datos referidos a 21 antidepresivos y lo que evalúan es la eficacia y la aceptabilidad. Entonces, en este estudio, que es del 2018, sí que claramente toca un montón, o sea, es muy bueno, tiene muchísimos datos y para hacerlo breve, el resultado, si podéis mirar la diapositiva, en esta diapositiva se ve claramente que todos los antidepresivos utilizados son más eficaces que el placebo. Entonces, según este estudio, sí que son eficaces todos los antidepresivos. El más eficaz es la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico que es muy eficaz, pero que también tiene efectos secundarios, como ahora veremos en la siguiente parte de este estudio. Como eficaz les sigue la mirtazapina, luego voy a nombraros solo los más conocidos, la venlafaxina, la paroxetina, el citalopram, la sertralina, aquí salen, como veis están saliendo todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la vortiosetina, la gomelatina, etcétera, etcétera. Y quizá la menos eficaz de todos los que evaluaron fueron la reboxetina. Pero os acordáis que os he dicho que evaluaban la eficacia, ya habéis visto que el más eficaz es la amitriptilina, pero también la aceptabilidad, es decir, cómo el paciente tolera el fármaco. Y entonces aquí sí que es muy interesante que el mejor tolerado al mismo tiempo que es el más eficaz, es decir, cuando valoramos las dos cosas, ahí la mejor es la vortiosetina y el peor sería la reboxetina. Entonces, bueno, este estudio nos está diciendo que realmente los antidepresivos son más eficaces que el placebo y nos está diciendo un poco cuáles son los mejores, los que estarían en el top de los que deberíamos de recetar más. De todas maneras, yo creo que el estudio anterior nos debe hacer pensar que todos los datos que hay publicados reflejan realmente todo lo que se sabe, o hay algunos datos que porque son negativos no se publican. Sí que es cierto que a las revistas no les gusta publicar datos negativos. Entonces, claro, es mucho más fácil publicar cuando te sale un efecto positivo que cuando te sale un efecto negativo. Pero te queda un poco el punto de decir, ¿realmente estamos viendo la imagen completa o estamos viendo la imagen bonita, la que te gusta ver? En cualquier caso, quiero acabar con una idea que debemos de tener en cuenta. Los trastornos depresivos son trastornos complejos que no debemos reducirlos al uso solo de antidepresivos, sino que hay que tener en cuenta otra parte muy importante del tratamiento, que muchas veces es lo único que se necesita, que es la terapia de carácter psicológico, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. En depresiones de intensidad baja o moderada, muchas veces solo con terapia psicológica se puede mejorar mucho la vida del paciente. Los antidepresivos son útiles, se utilizan mucho, pero hay que acordarse de que hay otra vía de tratamiento que a lo mejor es más difícil, que a lo mejor da un poquito más de pereza, pero que a la larga a lo mejor te funciona igual de bien. Muchas gracias.